Viendo la palabra de Dios en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, que nos habla de la naturaleza divina, lo que tiene que tener la naturaleza divina y cómo se refleja esa naturaleza en nosotros. Es importante que cada persona pueda experimentar la naturaleza divina en nuestros corazones. La naturaleza divina comienza cuando Dios viene a nuestros corazones. A partir de ese momento nacemos de nuevo y empieza a reflejarse la naturaleza divina en nuestros corazones. Y aquí una gran pregunta que a veces la gente se hace, si realmente uno es una persona espiritual, si la iglesia es espiritual. Y algunos pretenden o piensan que espiritual es hablar en lenguas o hacer ruido, o que exista la profecía, o que existan manifestaciones milagrosas, y comparan eso con espiritual. Y en realidad uno puede hacer milagros y puede hablar en lengua y puede ser una persona carnal e incluso puede irse al infierno. Es decir, que ni siquiera es convertido. Por lo cual la Biblia dice, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hablamos lengua, y el Señor le dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Es decir, que eso que parece espiritual termina siendo una persona carnal y mundana, porque ni siquiera conoce al Señor, porque lo que hace las manifestaciones que aparentemente son espirituales, sin embargo están condenados porque sus obras son de maldad. Entonces, este pasaje que estamos leyendo es la garantía de entrar al reino de los cielos. Si usted en su corazón tiene dudas a ver si soy salvo o no soy salvo, este pasaje que estamos leyendo, que ya empezamos a tocarlo la semana pasada y hoy continuamos con el pasaje, nos habla de la certeza de entrar al reino de los cielos. Nosotros tenemos la certeza de entrar al reino de los cielos si cumplimos estas cosas, si tenemos de esto que aparece en este pasaje. Y si no tenemos de esto, es muy difícil saber si vas al cielo. Aunque la Biblia dice que algunos son salvos así como pasados por fuego, ¿me entiendes? Así que algunos pueden ser salvos sin tener estas cosas. Pero es una salvación que recibí, obviamente de pura gracia, porque la salvación es de gracia, pero es una salvación donde vos no tenés garantía de que vas al cielo o no vas al cielo. La iglesia, durante el tiempo, creó una figura que es para cuando la persona no es tan buena ni tan mala, y dice, ¿dónde va una persona que muere y que no es tan buena ni tampoco es tan mala? Y se creó una figura, el purgatorio. Figura que no aparece en la Biblia, por supuesto, pero la crearon como para hacer que la gente esté más tranquila o piense que su ser querido se va o puede tener la alternativa de ir al cielo. La Biblia dice que está establecido que los hombres mueran y después de la muerte el juicio, por lo cual no hay salvación después de la muerte, no existe la salvación después de la muerte. Bíblicamente no aparece en la Biblia ninguna posibilidad de que una persona sea salva después que murió. Algunos se preguntan, ¿y cuántas misas o cuántas tengo que hacer en favor de mi ser querido para que salga del purgatorio? Mire, ninguna, porque nunca va a salir del purgatorio, porque el purgatorio no existe. Entonces no hace falta que usted haga ninguna misa, ni gaste ningún dinero, ni pague ningún sponsor, ni nada de eso, porque nunca va a salir del purgatorio, porque el purgatorio no existe. Sos salvo aquí en la tierra mientras tenés la posibilidad, mientras estás con vida tenés la posibilidad de ser salvo. Y si estás con vida y le entregaste tu corazón a Jesucristo, aunque sea el último segundo de tu vida, vas a ser salvo. Pero si no le entregaste tu corazón a Jesucristo, estás condenado. Esa es la realidad que la Biblia presenta. Por eso en la cruz del Calvario usted va a ver 3 cruces. Uno representa a los que se convierten en el último instante de su vida, un preso que reconoció a Jesús en el último instante de su vida, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor Jesús le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, alcanzó la salvación, ni siquiera se bautizó, ni fue a la iglesia, no hizo nada, pero se salvó así como pasado por fuego, porque al menos se salvó. Obviamente que aún así la salvación es más gloriosa que estar en el infierno, porque está en el cielo, aunque esté en el último lugarcito, no importa, pero está en la presencia del Señor. Pero el otro, sin embargo, no quiso reconocer a Dios y se burló inclusive de Jesús en ese instante
Y ese no alcanzó la salvación. Y ahí tenemos rápidamente, gráficamente, la humanidad completa. Unos que se salvan y otros que son condenados. Pero nosotros estamos viendo en este pasaje cómo hacer para que se te otorgue a ti una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. ¿Le gustaría que eso pase? Que usted tenga la seguridad de que hay una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Bueno, volvemos a leer el pasaje que estamos, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda la diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver. Alabado sea el Señor. El Señor nos está mostrando acá que si nosotros tenemos estas cosas y abundan en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero dice también, seguimos leyendo un poquito más, por favor agréguelo allí. Dice, versículo 9, segunda de Pedro 2:9, búsquelo allí. Dice, porque si estas cosas, versículo 9, porque el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. ¿Cuántos quieren que se les otorgue una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos? A ver. Entonces tenemos que tener estas cosas en nosotros y tienen que abundar. Y de esa manera vamos a tener esa amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. La semana pasada vimos fe, virtud y conocimiento. Estuvimos analizando estas tres virtudes que tienen que tener los cristianos: fe, virtud y conocimiento. Y esas tres virtudes son virtudes que entendimos que era una manera de ejercitarnos. Hay que ejercitar la fe para que crezca. Si la fe no se ejercita, no crece. Entonces necesitamos ejercitar la fe como si fuese un músculo espiritual. Pero cada una de estas 8 elementos que marca acá, también hay que ejercitarlos, de la misma manera hay que ejercitarlos. Hay que crecer en la virtud. La virtud, no nacemos con virtud. Todas las personas necesitamos crecer en virtud. Entonces la virtud es algo que agregamos a nuestra vida, es un valor agregado, aprendemos a hacer algo y crea una virtud en nosotros. Una persona virtuosa es una persona que sabe hacer cosas, una persona que tiene características buenas en su vida. Una virtud es alguien que sabe cocinar, una virtud es alguien que sabe construir, que sabe arreglar cosas. Es una virtud que la persona tiene. Una virtud es una persona que sabe ayudar a la gente, que sabe escuchar, es una virtud. Entonces las virtudes se le agregan a tu vida. Amén. No nacés con virtudes, la agregás en tu trabajo cotidiano. Empezás a experimentar cosas, a analizar cosas, a hacer cosas y van creando en ti hábitos que crean una virtud maravillosa. Que esa virtud genera frutos y los frutos los disfrutan las personas que te rodean. Entonces las personas disfrutan de nuestras virtudes. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Entonces necesitamos crecer en virtudes. Entonces nosotros necesitamos añadirle la fe, virtud. La fe en sí misma es simplemente algo emocional en sí mismo. La fe en sí misma necesita acción. La fe necesita actuar. Por eso dice, ten fe, muéstrame tus obras a través de tu fe. Entonces si nosotros no tenemos obras, no sirve de nada la fe, porque la fe no se ve si no hay obras a través de la fe. Entonces la virtud le da el canal a través de la cual la fe se canaliza y crea obras a través de las virtudes.
Lo tercero dijimos el conocimiento. El conocimiento es algo que hay que ir aprendiendo. El conocimiento no se recibe por varita mágica, no se recibe por oración, no se recibe por estar, digamos, por un toque espiritual. No, el conocimiento es algo que necesita aprendizaje y discipulado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchos creyentes tienen un conflicto con el discipulado porque el discipulado es algo a veces tedioso, es algo cotidiano, es algo sistemático. El discipulado es algo que hay que sentarse a estudiar, es que hay que analizar, que hay que agarrar los pasajes bíblicos, ir aprendiendo, hay que usar guías para que el discipulado nos complete, si no uno picotea por todos lados y no aprende. Necesitamos discipularnos. ¿Cuántos tienen conflicto con el discipulado? Hago la pregunta al revés. ¿Cuántos tienen un discipulador que puedan reconocer, esta persona me está discipulando? Porque el que no tiene un discipulador, porque tiene un conflicto con el discipulado. Algunos no encajan, algunos no quieren, no dedican tiempo a discipularse, no lo ven necesario discipularse, por eso no crecen, no aprenden, porque no se discipulan. Y a la hora que les toca enseñar a otros, no saben, por lo cual nunca van a poder enseñar a otros, porque nunca fueron enseñados. Busca hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. Ese fue el consejo de Pablo a Timoteo. Necesitamos discipularnos para poder discipular. Ese es el secreto. Amén. Aunque usted diga no me gusta, a mí me gusta hacer lo que quiero. Y bueno, a algunos sí les gusta vivir la vida cristiana a su manera, pero hay una manera que está en la Biblia, como hay que vivir la vida cristiana. Y Jesús dijo, id y haced. No dijo fanáticos, id y haced discípulos. Ese fue el secreto. Pues el secreto es discipularse. Amén. Si usted tiene un conflicto con el discipulado, resuélvalo, pero discipúlese. Ah, no, yo soy autodidacta, me discipulo solo. Bueno, ¿y quién te reta? ¿Quién te corrige? ¿Quién te muestra los errores? ¿Solo te los mostrás? ¿Solo los descubrís? ¿Quién te confronta? ¿Solo te confrontás? Entonces, si tú no te confrontas, no puedes tener a alguien que te confronte, que te enfrente, que te diga lo que está mal, entonces tú no estás discipulado. Y si no estás discipulado, estás mañoseado, lleno de mañas, que nadie te las puede tocar porque te enojas. Bueno, vino esta mañana a este lugar, hay algunos palos, pero también hay caricia también, porque Dios te ama y te quiere y quiere ayudarte a crecer. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Dígale al que está al lado suyo, a pesar de todo el Señor te ama. Así dígale así, a pesar de todo el Señor te ama. Alabado sea el Señor. Muy bien. Dice, añadir al conocimiento dominio propio. Y aquí viene lo grandioso del dominio propio. Entonces la pregunta es, ¿qué es el dominio propio? Vamos a leer varias definiciones, así que si usted no puede anotar, todo esto queda grabado, así que queda grabado en la filmación y queda grabado en el audio, así que sale grabado de dos maneras para que esté en su casa si puede anotarlo si quiere. Dice, ¿qué es el dominio propio? Una capacidad humana para gestionar emociones, deseos, comportamientos e impulsos, permitiendo tomar decisiones acertadas en lugar de reaccionar impulsivamente. Se define como fuerza interior o espiritual para mantener la calma, la disciplina y la moderación, actuando con templanza en situaciones intensas. Esa es la definición de lo que sería el dominio propio. En otras palabras, o resumiendo en palabras comunes, es cuando te pasan cosas y cómo reaccionás cuando te pasan cosas. Cuando te dicen algo hiriente, ¿cómo actuás? Cuando tenés un accidente de tránsito, ¿cómo te bajás del auto? Cuando te chocan de atrás, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionás? El dominio propio, cuando te están diciendo algo fuerte, hiriente, y en lugar de responder para atacar, tú tienes que aprender a controlar tus emociones. Cuando te pasan cosas, ¿cómo controlas tus emociones? El dominio propio es justamente el ejercicio espiritual.
es un ejercicio que uno tiene que ejercitarse para aprender a responder correctamente. Amén. Amén. Imagínense los policías pobres cuando hay manifestaciones y que les dicen de todo, los insultan, los escupen y ellos tienen que estar sin mute, sin moverse, sin actuar, sin reaccionar. Obviamente que le tiene que dar un poco de bronca en su interior, ¿me entiende? Pero tienen que trabajar de tal manera como que lo que le están diciendo no se lo están diciendo a ellos, sino que se lo están diciendo al presidente. Entonces de esa manera no les afecta tanto. Entonces la injuria, todo lo que le dicen no se lo están diciendo. De esa manera ellos entienden que ellos están adentro de esa máscara que está por fuera. Entonces no te están atacando a ti, se le están atacando a otra persona. Entonces de esa manera no recibe la injuria personal como una acción personal, sino que la recibe como algo impersonal. Es como tener un títere en la mano y que yo este títere que estoy usando, resulta que usted le está diciendo estúpido, tonto, imbécil, inútil, y el títere no le duele para nada. ¿Me entiende? Porque usted puede retar al títere todo lo que quiera, pero al títere no le duele absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no es el títere dice cosas, hace cosas, pero, ¿me entiende? Usted lo insulta, pero el títere no le afecta. Bueno, cuando usted entiende que así funciona, entonces a usted le pueden retar, decir cosas, insultar, inclusive, pero usted tiene que de adentro pensar cómo va a hablar, qué respuesta va a decir. Si logra hacer eso, tiene dominio propio. Amén. Si usted no logra, es porque toda respuesta, todo ataque lo hace personal. Y si usted lo hace personal, va a responder personal. Y ahí es donde va a meter la pata y después se va a arrepentir. ¿Cuántos se han arrepentido de algo que han dicho y han querido volver el tiempo atrás si fuese posible? A ver. ¿Quién no ha querido volver el momento atrás? A veces son segundos y si yo pudiera volver para atrás, pero no se puede. Entonces allí te das cuenta que te faltó dominio propio en esos momentos clave de tu vida. Si uno los pudiera volver para atrás sería fantástico volver el tiempo atrás y uno reaccionaría de otra manera. Hay gente que dice tan arrogante que dice, yo no me arrepiento nada de lo que hice en mi vida. Y digo, pobre tipo, porque yo me arrepiento de todo casi. Entonces, pero ellos no se arrepienten de nada, como que todo lo hicieron bien, perfecto. Si uno pudiera volver a hacer de vuelta, cambiaría muchas cosas porque tiene la oportunidad, pero no lo puede, no existe esa oportunidad de volver a hacer las cosas. Entonces nosotros necesitamos aprender a tener dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? El dominio propio es el control que tiene Dios sobre tu vida. Pero el control que tiene Dios sobre tu vida es el control que vos le das a Dios en tu vida. Si Dios controla tu vida, entonces tenés dominio propio. Si tu carne controla tu vida, entonces no tenés dominio propio. Entonces, allí donde te conviertes en una persona carnal. Está dentro de las listas del fruto del Espíritu. Dice el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Se ejercita activamente, similar a un músculo. Proviene de dos términos en el griego que hablan de autocontrol o dominio de sí mismo o fuerza espiritual interior. El primer término del griego donde menciona esto, allí menciona dos términos que hablan del autocontrol. El primer término menciona que es como si fuese el útero, la gestación del útero. Entonces, en ese dominio lo que hace es gestar en tu útero para poder proteger a la persona. Y eso es lo que necesitamos nosotros conseguir en nuestra forma de controlar nuestra fuerza espiritual, la fuerza interior. Entonces, el dominio propio no es tener fuerza exterior, no es ser fuerte. Tal vez tú eres fuerte exteriormente, pero el problema es que interiormente eres débil. Entonces, cuando nosotros necesitamos fortalecer nuestro interior y dejar que Dios tome fuerza dentro de nosotros. Si Dios nos hace fuerte interiormente, vamos a poder controlarnos a nosotros mismos. El enemigo más grande que tenemos no es el diablo, ni son los que están afuera. El enemigo más grande que yo tengo soy yo mismo. Entonces yo necesito autocontrolarme. Dentro del corazón de todas las personas cristianas
Existen dos fuerzas antagónicas que se chocan permanentemente: la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. En ese choque constante hay una guerra civil en nuestro interior, donde luchamos. Dice, con la mente queremos agradar a Dios, pero encuentro una ley en mis miembros, dice Pablo, esa frase, que se rebela contra la ley de Dios. Entonces luchamos en nuestro interior. Y esa lucha interior, el resultado de esa lucha interior depende de qué es lo que nosotros más alimentamos. Entonces, si nosotros nos rendimos a Dios, va a ganar siempre el dominio propio. Pero si nosotros estamos viviendo en la carne y alimentando la carne, siempre va a reaccionar la carne. Hay gente que justifica esto como diciendo, bueno, yo soy así. Y si quieren, acéptenme, y si no, bueno, allá ustedes. Bueno, pues esa persona nunca va a cambiar porque determina que va a dejar rienda suelta a sus emociones. Entonces jamás va a controlar sus emociones. Mire lo que dice el texto. Bueno, es sinónimo de templanza. Es evidencia de que Dios reina en la vida del creyente. También la otra palabra significa ser sobrio, ser templado, moderado, sin excesos. Tiene que ver con ser disciplinado, ser prudente en el uso de las palabras, saber domar la lengua. Eso es tan difícil. Santiago dice, quien puede controlar su lengua, puede controlar todo su cuerpo. Porque la lengua es un pequeño fuego, y así como un pequeño fuego puede encender grandes bosques, así la lengua de una persona, las palabras de una persona pueden destruir familias enteras. Una palabra, una crítica puede destruir personas, puede destruir niños, puede destruir jóvenes, puede destruir ministerios, puede destruir el comienzo de un cantante. ¿Qué tal salió la canción? Y lo puede matar con tu crítica constructiva. Lo puede destruir, porque el uso de las palabras. ¿Cómo controlar el uso de las palabras? Bueno, eso depende de la templanza. Aquellos que tienen la palabra a flor de lengua, es decir, que la persona te está hablando, sobre todo cuando hay discusiones familiares, está la discusión, te están hablando y vos en lugar de escuchar lo que te están diciendo, vos estás pensando cómo vas a responder. Entonces, si tú estás pensando cómo responder, nunca vas a controlar tu lengua, porque vas a querer imponer tus ideas. Entonces nosotros necesitamos controlar nuestra lengua, nuestras palabras, poner palabras suaves. Dice, las palabras suaves apaciguan la ira. Las palabras suaves apaciguan la ira. Dice el proverbio, hay hombres que sus palabras son como golpe de espadas, pero otros son como medicina. Entonces, la palabra suave hay que prepararla, hay que tenerla en el corazón, hay que meditarla. Entonces, cuando te retan, cuando sucede una acción conflictiva, ¿cómo reaccionamos? Eso es dominio propio. Del dominio propio de una persona se ve Dios reinando en el corazón de esa persona. Amén. Entonces el dominio propio es una virtud que Dios crea en el corazón a medida que nos rendimos a Dios, a medida que rendimos nuestra carne, la ponemos en servidumbre a Dios nuestra carne, y entonces comienza a obrar Dios en nosotros, Dios a través nuestro, habla Dios a través de nuestra boca. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo reaccionaría Cristo? A veces solamente hay que usar un ejercicio de contar hasta 5. Te dicen algo hiriente, cuenta hasta 5. En esos 5 segundos, no pienses cómo castigar más fuerte, sino cómo respondería Cristo. Esos 5 segundos que a veces te faltan, que vos después querés volver para atrás, que no se puede, son los que te ayudarían a que no metas la pata, a que no digas nada. Dice un dicho, si tú no sabes qué decir, mejor no digas nada. Entonces el dominio propio significa eso, trágate las palabras. Si estás adelante de un chismoso, trágate las palabras. Trágate las palabras. Así como la Biblia dice, si estás en la casa de un hombre rico y te dice, come, 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 te invita a comer, pon cuchillo en tu garganta, así como apriétate con el cuchillo y dice, no tengo hambre, gracias. Porque te dirá, come, 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 y después te criticará todo lo que comiste. Entonces, sé sabio y come en tu casa mejor.
El dominio propio tiene que ver con esto, con saber dónde estás, ubicarte dónde estás, comer moderadamente. Hay gente que no se da cuenta que esa imagen que brinda una imagen como una persona hambrienta, como de una persona. Y hay personas que te ofrecen, pero no te ofrecen porque te amen. No son tus amigos. A veces para humillarte lo hacen. Pero si tú tienes dominio propio, vas a saber cómo controlarte en cada situación donde estás viviendo. Seguimos mirando. Ser disciplinado hacia el dominio propio. Disciplinar tu vida. Cuando nosotros logramos disciplinar nuestras vidas y logramos ajustar nuestras vidas, ajustar lo que comemos, lo que hablamos, cómo reaccionamos, entonces allí está funcionando el dominio propio. La naturaleza pecaminosa se caracteriza por el desorden, la inmoralidad, la satisfacción de los deseos de la carne. La vida en el Espíritu Santo refleja el fruto del Espíritu Santo. Dominio propio es uno de los componentes. Entonces, todo lo contrario al desenfreno, es todo lo contrario al desorden. Entonces, el dominio propio es justamente ordenar, controlar. Amén. Los impulsos de nuestros corazones, nosotros estamos llenos de impulsos. Cuando dejamos a flor de piel los impulsos, entonces reaccionamos mal y atacamos, herimos, lastimamos. Entonces, ahí es donde el dominio propio no funciona. Y nosotros necesitamos que Dios controle nuestra alma. Amén. Ponga su alma en el control de Dios y va a darse cuenta que pronto el dominio propio empieza a reaccionar en su vida. Alabado sea el Señor. Amén. Romanos 12, 20 dice así. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Entonces, eso es dominio propio. Entonces, el dominio propio no es vengarse. No es, ahora tenés hambre. Bueno, ahora vas a ver, ¿no? Entonces, muchas personas esperan ese momento de la venganza. Algunos padres que se van sus hijos en su juventud o en su arrogancia como jóvenes, se van de la casa dando un portazo. Y ellos esperan, ya vas a volver con la cola entre las piernas. Y están esperando ese momento, como para disfrutarlo. Ese momento no es compasiva. Ese momento es destructivo. Porque si tu hijo vuelve con la cola entre las piernas, es porque vuelve fracasado a tu casa. Y tú quieres ver a tu hijo fracasado volviendo a tu casa. Entonces, nosotros tenemos que entender que los que son más maduros, los más grandes, los mayores, que supuestamente tienen que ser más maduros porque los años te dan madurez, tienen que reaccionar edificando sus hijos, construyendo sus hijos, formando sus hijos. Entonces, si uno reacciona destruyendo sus hijos, ¿quién los va a construir? Si tú eres el padre, tú eres el que tiene que construir, no destruir a tus hijos. Si tú matas a tus hijos, entonces ¿quién los va a edificar? ¿Quién les va a dar vida? Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. Es mejor el que tarda en enojarse que la persona fuerte. El que logra enseñorearse de su espíritu que aquel que tiene la capacidad de tomar una ciudad. Es decir, que es mejor esa persona. Si tú logras dominar tu espíritu, entonces tienes como la fortaleza, como un ejército que domina una ciudad. Entonces el dominio propio no es conquistar gente para que te sirvan. El dominio propio es conquistarte a ti mismo para que sirva. Entonces, eso es el dominio propio. Nosotros necesitamos ejercitar el dominio propio. Necesitamos crecer en dominio propio. Porque capaz que si hiciéramos un examen del 1 al 10, ¿cuánto dominio propio hay en tu vida? Bueno, la mayoría no pasa del 4. Entonces necesitamos entender que el dominio propio, necesitamos crecer en el dominio propio. Al no crecer en el dominio propio, no llevamos fruto, herimos, lastimamos a los que nos rodean, a la familia. Cuando discutimos en casa, cuando peleamos en casa, ¿cuánto dominio propio controla la discusión? Entonces, si no controla la discusión el dominio propio, entonces yo le tengo que preguntar a tus vecinos,
¿Cómo son las discusiones que escucha atrás de la pared? Si las discusiones son extremadamente agresivas, significa que no existe dominio propio. Por más que usted venga acá y diga, ay, Dios le bendiga, hermano, no existe dominio propio. Entonces, al no existir dominio propio, nos herimos, nos lastimamos, nos decimos cosas sumamente hirientes. Por eso a veces se apaga el amor en los matrimonios por la falta de dominio propio. Entonces nosotros necesitamos tener moderación. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Hay que trabajar esto para que el corazón, así que añadir al conocimiento dominio propio. Hay creyentes que tienen mucho conocimiento, saben mucho de la Biblia, pero discuten como carnales. Y algunos hasta discuten como espirituales, se dan con un caño con la Biblia. Y algunos compran Biblias grandotas. Le di con la palabra. Lisiado quedó. El dominio propio es necesario en los creyentes. Entonces, ¿qué es ser espiritual? ¿Hablar en lengua? ¿Hacer milagro? ¿O tener dominio propio? Entonces, el dominio propio marca a una persona espiritual. Una persona que le discuten, que lo agreden y no reacciona. Esa persona es espiritual. Porque logra controlarse a sí mismo. Amén. Entonces, ¿quién puede verse aprobado en este examen? Creo que ninguno, ni yo me veo aprobado en este examen, ninguno. Necesitamos todos trabajar sobre el dominio propio de nuestras vidas. Porque todos cuando nos pisan el callo saltamos. Entonces, todos cuando nos tocan ahí donde duele, ahí saltamos. Entonces necesitamos trabajar en nuestras vidas para que el Señor sea el que controle las emociones, el que controle las reacciones. Recuerde, 5 segundos y preguntate en esos 5 segundos cómo reaccionaría Cristo. ¿Cómo reaccionaría Cristo? Cristo es el ejemplo máximo de dominio propio, porque a Él lo agredieron, ¿me entiende? Lo escupían, lo insultaban y Él sin embargo decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Le decían cosas hirientes y Él sin embargo no reaccionaba, sino que hablaba con sabiduría que viene de parte de Dios, sabiduría del cielo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y para colmo de males, al dominio propio hay que agregarle paciencia. Y vamos con la paciencia. La paciencia, vamos a la definición primero, diccionario que nos sirve a todos para ahí. Porque a veces uno cree que sabe lo que significa, pero cuando va al diccionario te aparece otras cosas. ¿Qué es la paciencia? La capacidad de mantener la fe, la esperanza y la calma mientras se esperan los tiempos de Dios, resistiendo las adversidades sin quejarse. No es pasividad, sino una firme perseverancia, confianza en la soberanía divina y dominio propio ante las adversidades. Entonces, la paciencia tiene que ver con esperar los tiempos de Dios. Cuando oramos para que alguien se convierta, ¿me entiende? ¿Se convierte ya? No, hay que esperar. ¿Cuánto hay que esperar? Y a veces hay que esperar los tiempos de Dios, de cada persona. Hay que esperar que Dios le hable a la persona. Capaz que tú le hablaste, le dijiste las cosas, pero no la entendió. O no las quiso entender porque se las decías tú. Pero si se las dice otro, tal vez sí la escuche. Entonces a vos te da un poco de bronca acá. Lo otro que te dijo está bien, lo mío no. Paciencia. Paciencia. Entonces, la paciencia es algo que nosotros no nacemos con paciencia. Porque fíjese que los bebés apenas tienen hambre, ¿qué hacen? Lloran. Entonces nacemos cero paciencia. La paciencia, todo se tiene que aprender la paciencia. Como seres humanos a veces somos algunos más impacientes que otros. Hay personas que son más pacientes por naturaleza o porque vienen de familias más pacientes. Pero todos tenemos que ejercitar la paciencia. ¿Cuántos ven que hay un problema de falta de paciencia en ustedes? A ver. Amén. Levante la mano bien arriba, ¿sí? Bueno, porque ahora va la siguiente pregunta. ¿Cuántos quieren que Dios le dé paciencia? Qué lamentable lo que está pidiendo, hermana.
¿Cómo te va a dar Dios paciencia? Santiago capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Usted lo pidió, ¿eh? Yo no se lo dije que le pidiera. ¿Cómo Dios nos va a dar paciencia? Entonces, la paciencia es justamente soportar los problemas. Es decir, ¿cómo crees con la paciencia? Es decir, si yo le pido a Dios paciencia, me va a mandar problemas. Entonces, necesito paciencia, pues me va a mandar más problemas. Me van a mandar personas que son los maestros míos, que me están enseñando a tener paciencia. La gente insufrible, que uno quisiera no tenerla cerca. Pero esa jefa o ese jefe que Dios te colocó al lado, o ese marido que Dios te, o ese hijo que Dios te colocó al lado, es el que te está enseñando a tener paciencia. Aunque usted reniegue de esa persona Dios la puso en tu vida para hacerte crecer en paciencia. Amén. No lo odies, porque es tu maestro. Aunque no te guste como te está enseñando la clase, pero es el que te va a enseñar a tener paciencia. La paciencia es saber encontrar los momentos, encontrar las soluciones cuando las cosas se nos rompen, las cosas chiquititas. A veces yo me pongo con la lupa, encima me reniego, no veo un carajo, digo, Señor, no veo nada con esto. Y me pongo allí porque tengo que arreglar cosas chiquititas allí. Pongo lupa, pongo luces para poder ver. Y con mucha paciencia colocar, y cuando casi lo tengo, ¡ta! Se me cae el tornillo. No encuentro el tornillo por el piso, busco por todos lados, agarro un imán, encuentro el tornillo. Volvemos a empezar de vuelta hasta que se resuelve el problema. O sea, hay cosas que nos hacen crecer en la paciencia. Tenemos que luchar hasta resolver las cosas. Entonces, cuando las cosas funcionan instantáneamente, uno no crece en nada. Porque funcionó. Tenía autos que uno ponía la llave y no pasaba nada, no arrancaba. Recuerdo los autos, así crecí un poco en paciencia, pero porque era más impaciente todavía. Tenía un auto que siempre en la mañana tenía que llamar al vecino de atrás, decir, vecino, no viene y me da una manito, me empuja el auto, o me hace puente, y el vecino con mucha amabilidad venía. Y cada vez que me veía en la mañana, me agarraba el encendedor y me lo ofrecía. Préndale fuego, vecino. Qué lindo cuando las cosas no funcionan. Entonces, cuando las cosas no funcionan, yo me imagino a Dios atrás de todas las cosas que no funcionan, está Dios disfrutando cómo te está haciendo crecer. Cómo reaccionás cuando las cosas no funcionan como vos querés que funcionen. Dios te está haciendo crecer en paciencia. Pero el texto de la Biblia nos aclara algo más. Dice, tened por sumo gozo. Entonces, ¿quién tiene gozo cuando las cosas no funcionan? Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener gozo. Aprender a tener gozo. Entonces, gozarnos, ¿por qué? ¿En qué nos gozamos? Nosotros tenemos que mirar la paciencia como un trato de perfeccionamiento que Dios hace con nosotros. Dios nos está metiendo en un trato de perfeccionarnos. Entonces, por eso cuando miramos con gozo, estamos mirando los resultados finales. Es como si uno estuviera sembrando en su tierra, está sacando lo suyo, preparando la tierra, sacando las piedras, haciendo los surcos. Nadie disfruta de esas tareas, porque son las tareas tediosas de la tierra. Pero uno tiene que hacerlas pensando en el fruto. Cuando uno piensa en el fruto, piensa en lo que va a cosechar, piensa cuando estemos comiendo la cereza, cuando estemos comiendo esto, cuando estemos comiendo la frutilla, cuando estemos comiendo las papas. Entonces piensa en ese momento clave. Y cuando está en ese momento clave, entonces se esfuerza con mucho gozo, sufriendo con gozo, pensando en los resultados finales. Amén. De esa manera uno puede tener gozo en los momentos de tribulación. Entonces nadie disfruta de los problemas, pero cuando miramos a través de los problemas,
vemos los resultados. Amén. Los creyentes que crecen son los que logran vencer, crecer en el dominio propio y crecer en la paciencia. Entonces, cuando Dios te coloca en un transcurso de dominio propio, te hace pasar por la presión, y la presión no termina, no es instantánea, sino que la estira y la prolonga Dios, porque te hace crecer en presión y en paciencia. Amén. Entonces los problemas están acá y uno dice, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo termina este momento difícil? Bueno, lo estira un poquito más el Señor porque te hace crecer. Como esto es un ejercicio, si usted quiere tener resistencia muscular y tiene que tener capacidad de resistir las pesas, y cada día los que levantan pesas tienen que levantar una pesa más pesada para crecer, para tener resistencia. Entonces, si yo le coloco una pesa más pesada, entonces, y empiezo a hacer ejercicio, empiezo a crecer, ¿me entiende?, en resistencia. Entonces, Dios cada día nos va a poner problemas más pesados. O sea, el ponernos problemas más pesados nos hace crecer más. Entonces, si nosotros, imagínense un hombre todo musculoso y que está levantando 10 kilos. Claro, así cualquiera, 10 kilos no hace nada. Pero para poder crecer, si usted quiere crecer, Dios te va a dar más conflictos. Nadie disfruta los conflictos, pero son necesarios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por los problemas? A ver, ¿cuántos se animan a decirlo? Y aunque no lo diga, van a venir iguales, no sea problema. Los problemas van a venir lo mismo. Alabado sea el Señor. Propósito de las pruebas. La prueba de la fe no es para destruirnos, sino para producir paciencia, resistencia y madurez espiritual. El resultado de la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos, maduros, sin que os falte cosa alguna. Entonces Dios quiere lograr madurez en nuestras vidas. La madurez de las frutas de este tiempo, que ya están terminando las cosechas, pero depende del sol. Entonces, cuando el sol calienta, serían los problemas, entonces la fruta madura. Entonces, ¿cómo logramos que los creyentes maduren? Cuando tienen problemas. Entonces, los problemas son como el sol que calienta tu vida. Entonces, que calienta la fruta. Entonces, los problemas hacen que tu fruta madure, y allí es donde el creyente logra madurez espiritual. Entonces, la madurez espiritual es un ejercicio que viene del conocimiento. Entonces, gente que sabe mucho conocimiento, sabe mucho de dones espirituales, pero sabe poco de resolver problemas. Entonces necesita pasar por problemas, y cuando pasamos por el valle de problemas o el desierto de los problemas, entonces allí el que supera esa etapa, entonces logra madurar. Y el que no la supera, cuando uno no supera la prueba, ¿qué hace el maestro? Vuelve a hacerla. Muy bien, por lo que está pidiendo. Entonces el que no supera las pruebas vuelve a empezar de vuelta. Alabado sea el Señor. Hasta que crecemos y logramos madurar. Entonces necesitamos creyentes maduros en la iglesia. Amén. Porque de carnales estamos llenos, así que necesitamos maduros, de eso hay poquito. Entonces necesitamos creyentes maduros que puedan madurar, que aprendan a hablar, que aprendan a comunicarse, que aprendan a resolver problemas. Creyentes maduros que cuando le dicen algo no reaccionen, sino que aprendan a escuchar, aprendan a interpretar lo que le está diciendo la persona. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Me hace acordar un hombre que estaba enojado en su trabajo porque lo trataban mal, y agarró un día y él consiguió un mejor trabajo. Entonces fue y quería hacer la carta de renuncia, pero no sabía cómo escribir la carta de renuncia. Entonces va y le pide a la secretaria que por favor le escriba la carta de renuncia. Y entonces empieza a escribir la carta de renuncia, y el hombre enojado dice, bueno, estoy dispuesto a renunciar a este trabajo porque estoy podrido del maltrato que ustedes están haciendo con mi vida. Entonces la secretaria le escribía, estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado de trabajar. Le interpretaba y decía, y quiero decirle que estoy feliz de irme porque estoy re podrido de cómo me tratan. Y la señora le escribía, estoy muy contento de todas las oportunidades que me han dado. Iba interpretando todo lo que el otro decía en todo su enojo, ¿no? Entender que la paciencia es esto.
a veces saber cómo traducir las cosas, cómo decir las cosas. Es saber cómo actuar en los momentos difíciles de nuestra vida. Todos tenemos momentos difíciles, pero eso hay que usarlo para crecer. Si los momentos difíciles no nos sirven para crecer, sufrimos al divino cohete. Nosotros necesitamos crecer en los momentos difíciles. Los momentos difíciles que nos pasan, las enfermedades, los problemas económicos, los problemas matrimoniales, los problemas, con los hijos, los problemas con las cosas, los problemas con las finanzas, nos tienen que hacer crecer. De todo eso pasa para que crezcamos. Es importante crecer. ¿Cuánto tiempo puedes esperar sin alterarte? A veces yo no soy de mucha paciencia, hermano. Tengo muy poca paciencia, lo reconozco porque Dios me manda cada vez más problemas para seguir creciendo en paciencia, pero reconozco que tengo poca paciencia. Pero ¿cuánto tiempo podemos esperar sin alterarnos, sin enojarnos? Entonces Dios nos hace esperar y cada día tenemos que crecer en este aspecto. El tercer dice, añadid a vuestra fe, virtud, de la virtud, conocimiento, el conocimiento, dominio propio, el dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad. ¿Qué es la piedad? Virtud que combina la devoción, reverencia y amor hacia Dios con una conducta obediente y santificada, manifestada en buenas obras y amor al prójimo. Entonces, necesitamos ser personas piadosas. Amén. Ser personas piadosas. Significa persona que tiene una devoción a Dios y que a la vez sirve al prójimo. Personas piadosas. Anoche tuve un sueño y el Señor me mostraba justamente cómo ser piadoso. Y yo me encontraba en el sueño en un lugar que había ido, que no sabía ni por qué había ido, y decía, Señor, ¿para qué fue este lugar? Y me encontraba con una abuelita en el lugar que estaba enferma y que tenía que ir al hospital y que había que llevarla al hospital. Y yo digo, bueno, yo la llevo, le decía yo en el sueño. Y estaba para llevarla al hospital y digo, pero esta señora no tiene hijos ¿no tiene hijos acá? Y dice, sí, tiene hijos. Bueno, entonces hay que avisar a los hijos que vengan, que se hagan cargo de su mamá. Decía, ¿cómo puede ser que los hijos no se hagan cargo de su mamá? Le decía yo en el sueño. Y después digo yo, ¿qué clase de sueño tuve? Digo yo. Y mientras estaba preparado, digo, claro, Dios me estaba mostrando lo que es la piedad. Me estaba mostrando la piedad, cómo se manifiesta la piedad. Hay dos palabras que refieren a la piedad. La primera es rajamín, representa compasión visceral, profunda misericordia. Es amor desde las entrañas, derivado del rejem, que significa útero. Y eset se traduce como piedad, bondad, misericordia, leal o lealtad. Es un compromiso activo y fiel que va más allá del sentimiento, manifestándose en acciones concretas. En el libro de Timoteo, el apóstol Pablo habla de la piedad, en 1 Timoteo. Y en 1 Timoteo dice así, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Desechad las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Entonces, aquí aparece de vuelta la idea o la imagen de ejercítate en la piedad. Amén. Así que hay un 8 clases de ejercicio que tenemos que hacer y este es uno de ellos. Ejercítate en la piedad. Amén. Así que hay que hacer ejercitarse, ¿eh? Gloria a Dios. Venga al gimnasio, que Dios tiene un gimnasio para usted y es gratis el gimnasio del Señor. Venga a este gimnasio, ejercítate en la piedad. Entonces, ¿cómo hago para ejercitarme en la piedad? A ver, póngase de pie, por favor, un poquito allí. Póngase de pie un ratito que lo vamos a mover un poquito. A ver, haga con los brazos, flexiones de brazos. A ver, así, vamos. Bien, bien, bien. A ver, los más viejitos, ejercicios, bueno, no todo, ¿no? Flexiones de pierna, a ver, vamos. Vamos. A ver cuánto aguanta. Muy bien. Tome así, para que no se duerma nomás, le estoy haciendo esto. Ejercítate en la piedad.
Dios quiere que nos ejercitemos en la piedad. Recuerde que la piedad es un amor visceral. Expresar amor que tiene que nacer de tus vísceras, la mujer lo va a entender más que los hombres, que nace así como tú amas a tus hijos que nacieron de tu vientre, así tiene que nacer el amor visceral. Un amor incondicional. Entonces, de eso tiene que ver justamente la piedad. Dice también 1 Timoteo 5:4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. Entonces, ¿por dónde hay que arrancar con el ejercicio de la piedad? ¿Por dónde? Por casa. ¿Vio ese dicho? ¿Y por casa cómo andamos? ¿Se acuerdan ese dicho? ¿Por dónde tiene que arrancar? Por casa. Entonces, empieza a ejercitar ahora, a hacer ejercicios de piedad. ¿Con quién hay que hacerlo? Con su mamá. ¿Cuántos tiene la mamá con vida? A ver. Bueno, tienes que honrar a tu mamá. O al papá. Honrar a tus papás. Se tiene que hacerlo. Ejercítese, empiece por ahí. No es que otro tiene que hacer preocuparse por tu papá. Tú tienes que preocuparte por tu papá, tu mamá. Te toca a ti. Ejercítate en esto. ¿Cuánto hace que no visitas? ¿Cuánto hace que no vas a ver qué hay que arreglar en la casa? ¿Cuánto hace que no te preocupas por su economía, por su salud? Si quieren viajar, si quieren hacer algo. Ejercítate en esto. Esto es ejercitarse en la piedad. Porque algunos creyentes son muy piadosos para afuera. Pero por casa, ¿cómo andamos? Son muy buenos creyentes afuera, pero en la casa no son buenos creyentes. Porque no se ejercitan en la piedad. Entonces, el primer ejercicio de la piedad está en tu casa. Amén. Así que aprendamos a ejercitarnos en la piedad, haciendo cosas, honrando a nuestros seres queridos, respetando a nuestra familia. Ejercítate allí. Allí se empieza el ejercicio de la piedad. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Practica la bondad. Dice, crea acciones concretas para ayudar, para llevar la ayuda al prójimo. Crea acciones concretas. Fíjate, hay que llevar al médico, hay que hacer esto. Hazlo, llévalo, muévete. Alabado sea el Señor. Yo recuerdo una hermana que nos hacía ejercitarnos en la piedad. Ya los que se rieron ya la conocen. Gloria a Dios. 1 Timoteo 6, del 3 al 10, dice así. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, que hay la doctrina nuestra es conforme a la piedad. Dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Pero porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La piedad, el ejercicio en la piedad. Todo lo que tú tienes, tienes que utilizarlo para ayudar a las personas. Tienes un auto, úsalo para ayudar a la gente. Tienes una casa, úsala para ayudar a la gente. Tienes recursos, úsalos para ayudar a la gente. ¿Sabes arreglar algo? Úsalo. Sé una persona piadosa. Tenemos que entender que en la vida nosotros tenemos que trabajar para generar recursos para nuestra casa. Trabajar para generar recursos para nuestra casa.
Primera parte. Luego, tenemos que trabajar para ayudar a otros. Hay gente que se olvida de esta parte. Y dentro de estos otros, primero está arreglar nuestras familias, ayudar a nuestros padres, nuestros seres queridos, nuestros hijos. Pero luego extienda un poco más sus manos y trabaje para ayudar a otros que usted no conoce. Siembre la piedad. Hay gente que solo se dedica a ellos. Pero después quieren piedad, piedad. Si tú no sembraste piedad, no puedes cosechar piedad. ¿Entiendes? Siembra piedad. Porque si tú quieres que te cuiden cuando eres viejito, cuida a tus viejitos. Esa es la siembra que hacemos. Sembramos piedad. Y si sembramos, algún día tendrás derecho a cosechar. Cuando usted ve viejitos solos que nadie los visita y dice, ¡ay, qué mala la familia! Y yo la pregunta que hago, ¿qué habrá sembrado? ¿Cuánto piedad habrá sembrado en su vida que ahora no tiene nada en el depósito? Entonces, si usted no siembra piedad, no va a cosechar piedad. Sembremos la piedad. Piedad y contentamiento van de la mano, amén. ¿Qué es contentamiento? A ver. ¿Cómo dijo? Muy bien, contentamiento. A ver qué es. Allí estaba la otra frase. A ver. Contentamiento. Volvemos a leer. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, ¿qué es contentamiento? Muy bien. Con solo tener estas dos cosas, estos dos elementos, tenemos que estar contentos. Sustento y abrigo. Contentos. Contentos. Así que si usted tiene sustento y abrigo, tiene que ser una persona que esté contenta. ¿Todos acá tienen sustento, comida y abrigo? Tenemos que estar contentos. Es decir, que todo lo demás que venga de eso, Dios te lo presta para que puedas ayudar. Porque con que tú tengas sustento y abrigo, tú ya tienes. Por eso el Señor Jesús dijo así: el que tenga 2 túnicas, de una al que no tiene. Es decir, que tan solo 2 camisas. 2 camisas. Todos los hombres, a ver, ¿todos tienen más de 2 camisas? Bueno, ya puede dar una al que no tiene. 2 zapatos, ¿todos tienen más de 2 zapatos? Ya puede dar uno al que no tiene. Porque la gente a veces piensa que es pobre, hermano. Ustedes no son pobres. Porque ¿cuántos tienen 2 remeras? ¿Más de 2 remeras? Tenemos más de 2. Entonces puede dar una al que no tiene. Y eso significa piedad, piedad, piedad. Amén. El Señor quiere usarlos, hermano. Pero a veces pensamos que somos tan pobres que no podemos dar. Y el Señor la hizo bien cortita. El que tiene 2 ya puede dar 1. Bien cortita la hizo el Señor. Así que Dios quiere que esto funcione en nosotros. Alabado sea. Si ¿cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice la Biblia, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto. Gloria a Dios. Entonces, si esto está en tu vida y empieza a abundar, entonces te lleva a Dios a movilizarte. Dios quiere movilizarte. Movilizarte. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, el conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad. Amén. Que Dios pueda usarnos. Si usted hace rato no está visitando a sus padres o no les está escribiendo, comuníquese, escríbales, dígales lo que siente, cuánto les ama. Preocúpese, esté allí presente para lo que necesitan, porque usted tiene que recompensarlos por todo lo que hicieron por tu vida, por lo que te dieron, porque te educaron, porque te criaron, porque te formaron. ¿Me entiendes? No te lo cobraron.
Capaz que algunos sí, pero no te lo cobraron, la mayoría no te lo cobró. Así que tienes que recompensarlo de una forma. Eso significa piedad. Tienes que ser piadoso con tu familia, primero con tus padres. Y si haces bien esa tarea, pues Dios te va a colocar de vez en cuando a alguien más a quien expresar la piedad. Y cuando tú estás expresando la piedad, tú tienes que hacerlo con amor, con cariño, como si lo hicieras para el Señor. Alabado sea el Señor. El Señor nos ama, hermano, quiere que entremos al cielo. Amén, quiere que entremos al cielo. Y si tú quieres entrar al cielo, agrégale estas cosas a tu vida, a tu alma, porque eso te va a dar una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. La semana que viene terminamos con esta serie de predicación y tocamos las últimas dos, afecto fraternal y amor. Y estas dos van a ser la culminación de esta serie de trabajo. Amén. Póngase de pie que oramos al Señor. Alabado sea el Señor. Hay muchas personas que necesitan que almas piadosas se acerquen a ellos. A veces no hace falta tener tanto. A veces tenés tiempo. Y tu tiempo puede ser valioso porque con ese tiempo podés acompañar a personas que están solas. Ir a hospitales. Podés ayudar a personas. A veces estás muy ocupado, pero tenés a veces un instante, tenés un momento. Sea piadoso. Y por más que usted diga, estoy muy ocupado, para tu mamá o tu papá, siempre tenés que tener tiempo. Así que no importa lo ocupado que estés, desocúpate. Y saca tiempo de donde no tengas y dedícalo. Acuérdate que el ejercicio corporal para poco aprovecha. Menos gimnasio y más piedad. Amén. Sacale un poquito a esto y agregale un poquito a aquello. Cada una de estas áreas hay que ejercitarlas para ser un buen creyente. Levante esas manos al cielo y dígale al Señor, Señor, lléname de ti. Yo quiero ser un fiel creyente. Quiero llegar al reino de los cielos. Quiero servirte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Quiero agradarte. Ejercítame, Dios. Ayúdame a ejercitarme cada día en estas cosas de la vida. En el nombre de Jesús. Lléname de tu presencia. Llena mi corazón del amor de Dios. Ayúdame a honrarte con toda mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga grandemente. Vamos a cantar una alabanza al Señor y luego nos vamos a despedir con un fuerte abrazo, cariñoso saludo. Y como hay montones de personas nuevas que hoy están viniendo a visitarnos, a la iglesia entera le pido que les abrace, que les dé la bienvenida y que los salude con mucho cariño. Cantamos una alabanza.